quiero hacer una reflexión, que no es mía, sino el resumen de las enseñanzas de los grandes pensadores, de los grandes maestros que en este mundo nos han iluminado con su palabra y con su ejemplo. El ser humano, individual o colectivamente, se encuentra atraído por dos fuerzas opuestas: el amor y el miedo. Cuando hablo de amor me refiero a la unidad, porque el amor parte del concepto más alto de todas las religiones y de todos los sistemas filosóficos, que los seres humanos somos uno, una sola familia, una sola raza de todos los colores, un solo origen y un solo destino, y que lo que pasa a uno le pasa a todos. Cuando hablo de amor me refiero a la compasión, que nos permite entender el anhelo, el temor y el sufrimiento de nuestro semejante, incluso de aquel que apunta un arma contra nosotros, que nos permite ponernos en los zapatos del otro y buscar un punto de vista común para hacer posible la convivencia. Cuando hablo de amor, me refiero a la tolerancia, a la certeza de que la diferencia y la diversidad son las riquezas más valiosas de nuestras culturas. ¿Y qué es lo contrario del amor? No es el odio, es el miedo. Lo que pasa es que el miedo alimenta al odio. Dentro de cada victimario hay una víctima que grita, hay un ser humano que teme y que heredó sus miedos y prejuicios de sus mayores o de sus líderes. Detrás de cada golpe hay un clamor, hay un mensaje que debemos escuchar para convertir ese clamor en una acción positiva y no en actos destructivos. Cuando hay miedo, hay desconocimiento. Vemos a los demás como extraños, como amenazas. Cuando hay miedo, rechazamos al diferente, nos negamos al cambio, nos negamos a la evolución, obramos sin compasión ni respeto. Por eso, donde hay miedo, nace la violencia, crece la ambición, surge la discriminación, se aplastan los derechos del otro. Trabajar con la verdad y desde la verdad. Trabajar con la justicia y desde la justicia. Trabajar con el corazón y desde el corazón para derrotar el miedo y hacer posible la certeza de la esperanza. De eso se trata la paz, de que los adversarios que combatían en el campo de batalla encuentren un lugar común en el diálogo y la civilidad para tramitar sus diferencias. Nuestro pueblo es uno solo y se llama el mundo, y nuestra raza es una sola y se llama humanidad. Señores y señoras, estamos sin duda alguna viviendo una época que podría describirse de esa misma manera. Estamos viviendo los mejores tiempos y los peores tiempos de nuestra historia. Voy a iniciar con los peores tiempos, con la insensatez y la incredulidad. La ignorancia es la fuerza, nos dijo George Orwell. En efecto, para muchos estadounidenses, para la mayoría de los mexicanos y para el resto del orbe, estamos viviendo el invierno de la desesperación. Pero son también los mejores tiempos. Es la era de la sabiduría,
es la época de la creencia. Hoy Colombia se está transformando en una luz para el mundo. Hoy, cuando más debemos creer que aún existe sabiduría en los gobernantes y en los pueblos, Colombia nos ha demostrado que contra todos los pronósticos está a punto de consolidar una paz que su pueblo ha anhelado por décadas. Una paz que para muchos parecía imposible. Vendrá el día en que las negociaciones de paz en Colombia se estudiarán en las clases de escuelas y colegios. Se escribirá este episodio en los libros de historia como el capítulo de un pueblo que alcanzó la paz y que parafraseando a Octavio Paz, esa paz no solo logró desplegar sus alas, sino que también logró echar raíces. Hoy en Colombia se vive la primavera de la esperanza. Hoy en Colombia se inicia el recuento de las generaciones perdidas. Hoy tanto la juventud colombiana como la de cada país del mundo, incluso la de los países que actualmente están siendo abrumados por la xenofobia y la insensatez, son la voz de la moderación, la voz de la inclusión, la voz de la tolerancia. Por favor, recuerden que cuando la insensatez, la incredulidad y la desesperación parecen estar tomando fuerza entre algunos ciudadanos del mundo, somos muchos más los que estamos con ustedes y los que vamos a asegurarles que los mejores tiempos, los tiempos de la sabiduría y de la creencia, se extenderán a cada niño y a cada niña de este planeta. Y será la era de la primavera de la esperanza. Pero lo más importante es no solo hacer un profundo análisis de nuestra realidad, que tenemos la obligación de hacerlo y que tenemos la obligación de trascender las fronteras, sino la petición que traigo es que hagamos una agenda común, demos un viraje a nuestra agenda, pongámonos en una encrucijada frente a este mundo para que la paz sea política pública, para que la paz no se convierta en un acuerdo muerto o un acuerdo coyuntural o una manera de lucir un traje de paz, pero el traje se gastó y se quedó desnudo una vez más los anhelos de paz. Política pública. Que los gobiernos que quieren y que creen en la paz hagan política pública que tenga a toda la población y aseguren del que esta política pública no tenga 5 años de edad o 4. Hay algunos gobernantes que duran solo 4 años en el poder y hacen su plataforma de paz para sus 5 años. Y cuando se van, se llevan todo, no dejan nada. Y hay que volver a construir el escenario de paz. Nosotras,
las mujeres comprometidos con la dignidad humana, con el respeto a la gente, con el respeto a la vida. Nosotros, los que hemos hecho un pacto, ese pacto de vida, para decir no a la intolerancia, no a la discriminación, no a la xenofobia, no a la homofobia, no al machismo, no a los odios. Los que hemos hecho un pacto en contra de eso, hagamos un nuevo pacto. Y ese pacto de dejar un legado perdurable para las nuevas generaciones. Nosotros, todos, como ustedes nos ven, estamos de salida. Y es afortunadamente, porque ¿qué haríamos en este mundo después de 1000 años? Entonces, si estamos de salida, queremos ver que la paz sea una política pública que involucre a los niños, que involucre a los jóvenes, que involucre a las mujeres, que involucre las iniciativas ciudadanas, que involucre realmente a los empresarios. Mire qué lindo que cuando vemos un empresario que dice, yo soy un empresario, pero yo también soy un ser humano. Y yo quiero actuar en este mundo con responsabilidad como parte de la comunidad humana. Entonces, creo que aquí tendríamos muchas iniciativas que pudiéramos hacer. Pero hermanos y hermanas, lo más importante, trascendamos las políticas públicas. Pero yo no quiero hacer un discurso más, sino cómo podemos hacer un nuevo rumbo en nuestras agendas. Si estamos en lo correcto, pues sigamos donde estamos. Pero que no nos domine el miedo. Vale la pena soñar. Y vemos que vale la pena luchar. Y vale la pena ver que el futuro no nos pertenece, sino son legados los que tenemos que dejar. Pero este es realmente un momento histórico y es el momento en que nosotros como generación tenemos que asumir nuestras culpas y nuestras omisiones, y también la generación que presidió las FARC durante estos más de 50 años. Es el momento de brindar a nuestros hijos y a nuestros nietos la posibilidad de un país nuevo. Esta no es solo un proceso militar de dejación de armas, es un proceso que abre posibilidades para el futuro de Colombia. Sobre la base de un diagnóstico comenzaron a aflorar las soluciones, y fue la primera gran noticia que le dimos a Colombia haber logrado un acuerdo sobre la reforma rural integral, que además era un disparador, y era lo que confiábamos que ocurriría, y ocurrió, un disparador que abría las rutas y las avenidas para continuar en los demás acuerdos. Un segundo elemento básico fue lo que yo llamaría la desideologización de la mesa. La mesa no era un seminario, no era una universidad, no era un panel. No íbamos a convencer a las FARC, ni ellos a nosotros, de nuestras ideas políticas. Es más, pedimos que ese no fuera el sistema de discusión. Estábamos haciendo un ejercicio concreto, concretísimo, para poner fin a un conflicto sobre la base de la agenda discutida y aprobada en la primera fase secreta. En el disco duro de los colombianos no puede quedar una sola neurona que justifique la violencia. No hay violencia buena. Tenemos que ser capaces de borrar de la mente de los colombianos la idea de que una idea política puede ser defendida con las armas. No es solo conocer el conflicto, sino reconocer la responsabilidad. Ese es el propósito central que abre la puerta a la aplicación de una jurisdicción que se basó en estándares internacionales. El mundo cambió. ¿Qué es el acuerdo hoy? El acuerdo
no es un acuerdo para una paz chiquita, no es un acuerdo solo para una paz militar, no es solo para entregar las armas. El acuerdo es una enorme oportunidad para una paz grande. Lo que se debe derivar del acuerdo, más allá de las discusiones que continuarán, es que se abren caminos de recuperación de los colombianos, de integración, de lograr a través de la participación y los planes con enfoque territorial que un campesino quizás por primera vez se sienta tan ciudadano como un habitante de la capital. Es integración regional y humana, y es también la apertura para cambios profundos, un más limpio ejercicio de la política, un esfuerzo que se basa en el respeto, en la tolerancia frente a las ideas ajenas, en alejarnos del autoritarismo, buscando mayor seguridad. El posconflicto es más seguridad y es el imperio del Estado de Derecho y de la fuerza tranquila de las instituciones. Breves reflexiones sobre los elementos que a mi juicio nos permitieron pasar de la lógica de confrontación del conflicto a una lógica de cooperación que nos permitió llegar a un acuerdo sin que eso signifique que ninguno de los dos abandonó sus convicciones o sus principios. Que todo lo que yo diga él lo podrá contradecir o desmentir. Y comienzo, son 7 elementos que mencionaré muy rápido, no es una lista exhaustiva, pero me parece que lo primero que nos permitió avanzar fue precisamente este periodo de conversaciones confidenciales, secretas en La Habana de 6 meses, y ese espacio nos permitió hablar de manera muy franca, muy clara, nos permitió entender mejor qué era lo que pensaba el otro, sin las grandes presiones que se derivan de la discusión pública. Evidentemente, en una democracia solamente es tolerable negociar de esa manera durante un periodo corto para establecer las bases de la negociación. Pero este asunto de no tener que estar pensando cada quien en qué piensa su propia audiencia, de no estar jugándole, como se dice, a su propia audiencia, ayudó mucho a que se avanzara en esta construcción, por lo menos, sino de la confianza, de la comprensión. Y el segundo elemento se deriva de lo que se pudo hacer en ese espacio, que fue llegar a un acuerdo marco. Un acuerdo que no solamente se convirtió en la hoja de ruta del proceso, sino que tuvo el carácter, yo diría, casi como de un contrato. Cada quien sabía exactamente a qué se había comprometido. El gobierno sabía a qué se había comprometido, las FARC sabían a qué se habían comprometido, y el país sabía a qué se había comprometido el gobierno y de antemano qué es lo que iba a hacer. Siguiente elemento básico en cualquier negociación: cumplir lo que se ha prometido durante el proceso. Como suele decir con toda la razón Shlomo Ben-Ami, la guerra une y la paz divide. Y yo diría aún más, en el caso de Colombia, en el caso de la democracia colombiana, el interés por el poder tiende a derrotar el interés por la paz. Pero yo creo que sobre todo el problema que tenemos es el que ya mencioné, y es que la política está opacando a la paz. Por eso, señores y señoras, queridos amigos, no dejemos que la política derrote a la paz. La paz nos ha abierto una enorme ventana de oportunidad para transformar este país. Vamos muy bien, no dejemos que se cierre. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá. Dicen que el odio
un veneno que te tomas queriendo ver morir a los demás. Hay un espejo en tu enemigo y al verlo lo puedes perdonar. Dicen que lo ves con velo que te impide ver los colores de la realidad. No todo es blanco y negro, y aunque empieces de cero, se aprende a perdonar. Esta es la canción que canto para no claudicar y firmar con actos mi propia historia. Esta es la canción que canto para no olvidar que la vida es bella, la vida es corta, la vida no es un jardín de rosas. Y aprendí que quien pida perdón se pondrá en las manos de quien lo otorga. El perdón es hermano de la verdad, y la verdad es la memoria.